Bienvenidos al piso de mi sala. Y es que el día de hoy voy a hacer un video un poco distinto a lo que usualmente hago en este canal. Y es que les voy a contar a ustedes que están al otro lado y que quieren empezar en YouTube cuáles son algunas de esas cosas, de esos elementos que yo utilizo en este que es un canal pequeño para poder crear contenido de la mejor calidad posible para que ustedes al otro lado tengan una buena experiencia de vista y por supuesto el canal crezca. Así que si estás empezando en YouTube, quédate en este video que seguramente te será muy útil. Para arrancar un canal en YouTube realmente no se necesita gran cantidad de cosas, para ser muy honesto. Puedes hacerlo directamente con tu teléfono, una luz y ojalá un micrófono para mejorar la calidad del audio y no mucho más. Lo más importante es tener la mentalidad, las ganas, la paciencia y la dedicación para hacerlo, porque YouTube, como muchos de esos gurús que hay por ahí dicen, y que creo que es una de las pocas cosas en las que realmente tienen razón, esto no es una carrera de velocidad, esto no es un sprint de 100 metros de llegar a la meta lo más rápido posible, sino que YouTube, a diferencia de otro tipo de redes sociales, requiere un poco más de tiempo. El progreso es mucho más extendido en el tiempo y tienes que ser paciente. No vas a ver resultados de la noche a la mañana. Ojalá todos los viéramos así, pero no es el caso. Una vez dicho esto, creo que es momento de arrancar con las cosas básicas y por supuesto, digamos que como te diste cuenta, yo no estoy grabando con mi teléfono. Normalmente, de hecho, uso el teléfono, es como un apoyo para revisar como los guiones o los bullet points que voy teniendo, o si no, utilizo el antiguo cuaderno, en donde también a veces escribo algunos puntos claves que debo mencionar en el video, así no se me olvida nada y puedo traerte todo lo que quiero decir. Pero lo primordial es una cámara. En este caso, esta que estás viendo acá y con la que hago casi que todos los videos que realizo en este canal y también en otras plataformas de redes sociales, es una cámara Sony ZV-1F. Esta cámara es como la gama más baja de esas cámaras blogueras de Sony que salió hace un par de años y que realmente, si bien no es lo más tope de gama que tiene la marca, y por supuesto todo el mundo habla de las ZE-10 y demás cámaras de Sony, a mí personalmente me ha funcionado bastante bien para lo que la requiero. Mejoró mucho la calidad de los videos. Me parece que tiene una buena resolución, obviamente ayudada por la iluminación, tanto la iluminación natural como la iluminación de un aro de luz o de una luz artificial, pero para mí ha funcionado bastante bien. Se pueden lograr buenas tomas y lo más importante al final del día es que seas capaz de iluminar bien y mostrar de la mejor manera lo que quieres mostrarle a la gente. Entonces, para mí esta Sony ha sido muy buena, ya la tengo hace un par de años y sigo grabando todo el contenido, prácticamente tanto el horizontal así para YouTube como el vertical para Shorts, para TikTok, para Instagram, en esa cámara que, si bien tiene un micrófono interno y que Sony incluye un DeadCat en este para mejorar el audio, la verdad es que no suena muy bien. Entonces opté obviamente por mejorar, después de mejorar el video, mejorar el audio, que es otra parte muy importante, y es que la gente tal vez pueda perdonarte que el video no sea de la mejor calidad, pero si el audio no se escucha de verdad, todo el mundo va a dejar el video. Por eso, al principio yo tenía un micrófono shotgun omnidireccional que utilizaba sobre todo para grabar vlogs en la calle con esta misma Sony, pero digamos que se escuchaba mucho a veces el ruido, el eco y demás cosas cuando grababa en interiores. Hace unos meses cambié y tengo estos DJI Mic Mini, que son estos, y por supuesto pues con el que estoy grabando este video. Este combo es el que vienen dos receptores, dos micrófonos, perdón. El receptor que está puesto obviamente en la cámara viene con un adaptador tipo C para si lo vas a utilizar con un teléfono, y este estuche no solamente es estuche, sino que, como ves acá, es un cargador que va cargando todo el tiempo. Acá en esta parte de acá arriba, que no sé si lo alcanza a ver ahí en la cámara, se puede enrollar el cable que es de la conexión obviamente de la cámara que estoy usando en este momento, y
Yo sé que estos DJI Mic Mini no son la cosa más económica del mundo. Estos son unos micrófonos que cuestan $169 esta versión con todo lo que te acabo de mencionar, pero créeme que la diferencia de audio es muy importante. Hay otra versión de estos Mic Mini en la que viene solamente un micrófono con su respectivo headcat y obviamente el imán que trae DJI y el receptor para la cámara con su cable y demás. Esa versión es mucho más económica y cuesta $89. Todo lo que te estoy mencionando en este video va a estar linkeado abajo con enlaces de compras para que puedas acceder a ellos de la forma más rápida y son algunas de las recomendaciones de cosas que yo utilizo. Si tienes alguna otra que tú usas y que deberíamos conocer todos, por favor también déjalo en los comentarios. La propia cámara que utilizo tiene sus accesorios extras, obviamente aparte del micrófono, que son baterías adicionales y este cargador múltiple que es de 3 espacios, de 3 slots, que se usa para cargar las baterías de esta cámara Sony. La referencia de estas baterías es la NPBX1. Esta es la batería original de Sony, que realmente es bastante costosa si se va a comprar un repuesto de esta o otra de estas. Entonces yo hace un tiempo a través de Mercado Libre compré un paquete en que venían 3 baterías marca genérica de estas mismas, el cargador de 3 slots para cargarlas al mismo tiempo, así básicamente, o sea, simplemente es colocarla, conectar el cargador, que es un poco lento porque esto es micro USB, pero pues no podía pedir mucho más por esto, y ese combo me costó en su momento a través de Mercado Libre algo así como unos $28 aproximadamente. Obviamente la cámara requiere una memoria y en este caso yo utilizo esta Samsung Evo. Tengo 2 memorias de estas. Una es la de 256 GB, que es esta, y la que está en ese momento en la cámara donde estoy grabando, de 128. Hola Mati. La versión de 128 cuesta $20 y la de 256 cuesta 26. Por supuesto, con estos precios es mucho mejor comprar esta de 256, pero yo cuando las compré, si no recuerdo mal, salieron un poquito más económicas porque a veces hacen promoción en Amazon de este tipo de tarjetas de memoria. Realmente esto me funcionó muy bien. Ahorita está llena, pero duró casi que un año grabando material y funcionando perfecto. Entonces te recomiendo, si puedes, compra una de 256 por lo menos para empezar y ya utiliza una de 128 como hago yo a modo de backup. Otra cosa muy importante es un trípode. Este es un trípode Ulanzi SK03 que compré hace un tiempo en Amazon. Este es un trípode que costó más o menos $23 y la verdad es que este trípode a mí me ha gustado por varias razones. Uno, por supuesto, es bastante portátil, como puedes ver, y simplemente se extienden las patas y es supremamente largo. Este trípode tiene una medida, si no estoy mal, de 1,80 de altura. Por supuesto tiene la rosca universal para la cámara y adicional viene con un aditamento especial para poder colocar el celular que gira en su propio eje de forma horizontal y vertical para poderlo usar de cualquier forma, e incluso tiene la posibilidad dentro de la misma estructura de agregarle un micrófono. Entonces funciona bastante bien. Este trípode me gusta porque uno es económico, dos es ligero, entonces si necesito utilizarlo por ejemplo de selfie stick, funciona bastante bien, aunque ya ahorita les voy a mostrar otro que es el que realmente utilizo como selfie stick. Y otra cosa que trae este trípode es este pequeño control, que es un control Bluetooth, que sinceramente, como se pueden dar cuenta, todavía está con el plástico de nuevo, porque no lo utilizo, porque no suelo conectar ni la cámara ni el teléfono para usar el trípode. Entonces, pues bueno, este
si bien no es el mejor trípode del mercado y a veces, sobre todo en terrenos inclinados en la calle, me he dado cuenta de que sufre bastante, creo que por el precio que tiene ha sido bastante útil para empezar y me ha gustado. En algún momento mejoraré el trípode, espero yo, y este igual seguirá funcionando como un backup o para salir a la calle y no tener que cargar un trípode gigante o muy profesional conmigo. Y lo que les decía anteriormente, tengo otro trípode pequeño que es para hacer los vlogs como tal, cuando voy caminando por la calle y voy hablando a la cámara acá puesta, que es este pequeño trípode. Esto también es de la marca Ulanzi. Sinceramente la referencia no logré encontrar cuál es la referencia, pero como les dije, voy a dejar abajo todos los enlaces para que lo puedan revisar. La ventaja de esto obviamente es que pues se abre y se para como un trípode normal. Tiene la cabeza móvil que permite hacer pues distintos ángulos y también es extensible. No es muy largo, pero es más que suficiente para cuando vas a grabar un vlog en la calle. Es más que suficiente y te da un buen ángulo de visión y pues obviamente puedes apoyar la cámara cuando lo requieras. Y sobre todo, lo que más me gusta de este pequeño trípode es lo liviano que es. Ahora hablemos de la iluminación, que como se pueden dar cuenta por el ambiente en el que estoy, me baso mucho en una ventana gigante que está acá a este lado y complemento con un aro de luz. Y el aro de luz realmente es un aro súper sencillo del que puede comprar cualquier persona, que son bastante económicos. Se pueden comprar en Mercado Libre o en Marketplace o en cualquier lado, que funciona como para ayudarme a compensar la iluminación del otro lado donde no está la ventana. Acá vuelvo y repito, lo más importante es aprender a iluminar de la mejor forma posible y digamos que yo lo hago cuando es de día con una ventana y el aro de luz, y si han visto otros videos en este canal, a veces también grabo de noche. Entonces, ¿qué hago? En un lado pongo el aro de luz, valga la redundancia. En el otro lado utilizo una lámpara de escritorio que también tiene la ventaja de que tiene los mismos 3 modos que tiene el aro de luz, es decir, como luz blanca, luz azul y luz amarilla. Entonces me ayuda también a tener otra alternativa y que como es más pequeña, pero es un poco más directa y fuerte la luz, me ayuda a compensar. Y para la parte del fondo, cuando grabo de noche, si quiero darle un poco de color, lo que yo utilizo es un bombillo RGB. ¿Y en dónde lo pongo? En la lámpara que tengo en la mesa de noche, que simplemente le cambio el bombillo y le pongo este. Este es un bombillo de marca Carlus que yo lo compré hace un par de años por aproximadamente $8, $8.50, algo así debe dar la conversión, y que es pues un bombillo súper sencillo que tiene una aplicación que se llama Tuya Smart, desde la que se controla en el teléfono los colores, la intensidad y demás cuestiones del bombillo. Simplemente la pongo normalmente detrás mío para que ilumine la habitación cuando está de noche y pueda tener pues la mejor iluminación posible y darle como un efecto agradable a la vista en las noches. Ya te he contado las cosas que yo tengo y cómo hago los videos en este canal de YouTube. Las he venido consiguiendo con el tiempo, con paciencia, con constancia y por supuesto con dinero, porque nada es regalado en esta vida. Como te decía al principio, lo que más necesitas para iniciar un canal de YouTube es constancia, una buena idea, dedicación y paciencia, y puedes hacerlo con tu celular. Ya vendrán unas inversiones un poco más grandes, como por ejemplo la cámara, la iluminación, el audio, pero que todo se va a ir haciendo poco a poco, con algunas cosas un poco más económicas, como por ejemplo el aro de luz, una lámpara que ya tenía, la lámpara de mi nochero y un bombillo bastante económico de RGB. Se pueden hacer cosas, así que también sé creativo a la hora de armar de tu setup para YouTube, y sobre todo empieza a crear, anímate a hacerlo, así no tengas el espacio más hermoso, más bonito. Hoy por ejemplo estoy grabando acá desde el piso de mi sala, acompañado de mi perro, que has podido ver seguramente por acá. Entonces dime tú, ¿qué otros elementos o accesorios tienes para tu setup de
youtuber y cómo lo estás manejando. Entonces, si tienes alguna duda sobre cómo es mi setup para hacer videos en YouTube y crear contenido para redes sociales, no dudes dejar todas las preguntas que tengas abajo en los comentarios, que te estaré respondiendo, y las que sean más frecuentes seguramente haré un video respondiendo a todo eso más adelante. No dudes en empezar tu viaje en YouTube. No olvides suscribirte, darle like a este video si fue de utilidad, y recuerda que abajo encontrarás los enlaces de todas las cosas que mencioné en este video. Nos vemos en el siguiente video que te dejo por acá.